¿Qué tal, amigas y amigos de Revista Única? El día de hoy tenemos un tema muy interesante y también tenemos a un invitado de lujo. Déjenme presentarles a la mesa. Muchas gracias, Jaime Zambrano, por acompañarnos. Claro, placer. Un privilegio también a Con dos grandes gusto, del periodismo, a Pilar Bravo y a Silvia de Julián. con gusto. Y un invitado Gracias. de lujo que conoce de todos los temas y además es bastante querido. Muchas gracias, Ale Cañedo. Has sido secretario, has hecho de todo. Tu amigo primero. Ah, bueno, primero, Sí. y también de la audiencia. Y también de la audiencia, sí. Oye, a propósito de las vacaciones, ¿a dónde podemos ir? Con poco y con algo de presupuesto dentro del país. Porque Dentro del es país. cierto que a México le ha ayudado muchísimo el tema turístico. Mira, el turismo en México empezó a desarrollarse oficialmente en los años 20, cuando en pequeños grupos empezaron a traer personas para conocer México, sobre todo americanos. Curiosamente, el primer año que se empezó a contar la llegada de turistas extranjeros, que es lo que se mide internacionalmente, llegaron 9,000 personas. Imagínate, Órale. 9,000 personas en los años 20, como que decías, híjole, tanto ¿Cuántas? esfuerzo, y cómo se vendía, y quiénes eran, pues eran fundamentalmente norteamericanos. Fue creciendo este desarrollo y a través de distintos organismos, primero la Secretaría de Gobernación, curiosamente, tenía lo que era el Departamento de Turismo o una oficina encargada de turismo, y lo habían puesto ahí porque dijeron, es que Gobernación tiene migración, y migración tiene que ver con Sí, lo movimiento de relacionaron. personas, Sí, sí, y lo claro. metieron. Así fue creciendo hasta que un presidente que tiene una visión sobre el turismo muy importante, Miguel Alemán Valdés, empezó a desarrollar el turismo y crearon la primer departamento, que era un organismo que no dependía de una secretaría, sino que estaba adscrito a la oficina del presidente. Y así fue desarrollándose hasta que en los años 60 se empezó a cambiar el modelo, se empezó a empatar un poco con Estados Unidos y se creó un departamento un poco más fortalecido. Hasta que en 1975, todavía como presidente, Luis Echeverría Álvarez decide crear la primera Secretaría de Turismo, la cual no ha tenido freno, aunque en algunas épocas, algunos gobiernos, querían quitarla porque decían que no era necesaria, sino que podía ser parte de la Secretaría de Economía. El primer secretario de Turismo fue Julio Hirschfeld, que había sido funcionario también del Banco de México, y curiosamente, cuando uno piensa en Cancún, que es el primer centro integralmente planeado, se pensaría que fue hecho por una Secretaría de Turismo del Departamento de Turismo, y no, fue una decisión del Banco de México. Y ahí empezó la historia fuerte. Oye, pero ¿no sería primero Acapulco con precisamente Sí, pero en... Acapulco empezó ya en los años 20, pero Ajá, el primer centro 50? integralmente planeado, que no había Planeado. nada, fue Ajá, Cancún, Cancún. luego fue Iztapa, luego fue Los Cabos, fue Loreto, Huatulco, y así fue creciendo. Acapulco empezó como una villa de pescadores y empezó a tener cierto interés por los norteamericanos. ¿Y quién le hizo famoso? Los Estados Unidos. Se cuenta que John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy, después de Onassis, fue uno de los que pasaron su luna de miel en Acapulco, invitados mucho por el jet set. ¿Y qué es el jet set? Empieza en los años 50, principios de los 60, los aviones propulsados por turbinas distintas a las hélices. Eso acercó el mundo. El mundo se hizo más pequeño porque más personas podían viajar. ¿Y quiénes viajaban? Los artistas, los famosos, los millonarios. Y entonces se volvió Acapulco parte del jet set. Venían en jet, Sí. eran parte del set. Había Teddy Stoffler, era Mr. Acapulco, y además un gran actor famoso porque sus películas se distribuían por todo el mundo, que era Johnny Weissmuller, un antiguo campeón olímpico de natación, y fue el que personificó a Tarzán. Entonces la gente decía, Tarzán vive en Acapulco. Y solo hecho ese hacía que miles de personas de todo el se mundo interesaron. quisieran llegar. Frank Miguel Sinatra, Alemán fue el principal. cantantes. Miguel Alemán empezó, Claro. y en el año 62 se crea el Consejo Nacional del Turismo y le ponen como presidente a un expresidente de la República, que era Miguel Alemán. La costera, Miguel Alemán, por eso se llama ahí, Claro, por el gran claro. esfuerzo que se hizo. Entonces ahí empezó las ganas de viajar, pero viajar seguía siendo algo exclusivo, algo no tan fuerte. Hasta que llegaron los años 80, se empezó a dinamizar, se empezó a democratizar, y en el mundo del turismo empezó a ser utilizado también por cualquier persona que tuviera ahorros y que tuviera ganas de viajar y conocer algo distinto a lo cotidiano, que eso es viajar. Y empezó a tener una revolución. Ahora, ¿cuáles son los países donde más personas viajan del mundo? Francia, más de 100, casi 100 millones de personas Sí, viajan a señor, Francia así es. y no viajan a playas, que eso es muy importante, porque si siempre tenemos la idea de que la gente va a ir a viajar a un lugar a donde no va a hacer nada. Descansar no significa no hacer nada, significa cambiar de actividad. Y por eso Francia, sin tener participación fuerte en ferias, sin ser publicidad, solo con tener una oficina nacional de promoción al turismo y demostrar lo que son,
¿Y qué es mostrar lo que son? Que la gente vaya a ver qué bien viven, porque el francés vive bien. Oye, te digo una cosa, que en verano llegan los turistas y se van los franceses. Se van los En locales, julio, se sí, van a en otro serio, lado. te juro, Sí. se van. Sí. Bueno, vivió allá, Pilar entonces vivió allá. se van 2 meses. Uno, primero la mitad de los franceses se van, cierran sus negocios, les vale gorro, se van de vacaciones un mes y llegan los turistas, ¿no? Y luego al otro mes, a agosto, a julio, se va la otra parte, ¿no? Y llegan los turistas, ¿no? Exactamente. Pero eso, llegan a ver los turistas a cómo viven los Los franceses. franceses. Y el segundo país, España. Sí. España, que era una nación que después de la La guerra. guerra civil tenía muchos problemas, estaba con situaciones complejas. Primero estuvo cerca del eje en la Segunda Guerra Mundial, pierde el eje, lo que es Berlín, Tokio y Roma, lo que eran esos países que estaban en contra de los aliados, pierde la guerra y España se queda como el que quiso estar cerquita de mi amigo que era Hitler, pero perdió, yo era donde me encuentro, y era un régimen de derecha, el de Francisco Franco, Ujú. y no tiene una industria desarrollada. España se quedó como una isla junto con Portugal, en la que se le veían, decían que ellos eran el tercer mundo del primer mundo, imagínense, cuando ellos pertenecían al primer mundo. Y a los años 60 llega un joven ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, originario de Galicia, y empieza a transformar el turismo. Con una transformación impresionante, haciendo que España sea conocida en toda Europa primero y luego en el resto. Y eso fue lo que catapultó, y los españoles se volvieron los mejores gestores en el turismo. Hay una anécdota muy importante que tiene que ver con Turquía, Estados Unidos y España. Era enero de 1966, me acuerdo muy bien porque yo soy de ese año, yo nací en febrero, pero eso pasó. En ese momento de la Guerra Fría, Jaime, estaba muy fuerte, ¿no? Tú como conocedor de la historia, la Guerra Fría era algo que veíamos Ni en podías México, los moverte, niños de los ¿no? años 70 y 80, veíamos a todo lo de la Unión Soviética, porque no se llevaba Rusia, era la Unión Soviética, como los malos, las películas salían como los malos. Estados Unidos tenían bombarderos por toda Europa. Y de una base en Turquía americana, tomaron en un avión B-52 cuatro bombas nucleares desactivadas, pero con uranio. Las llevaban desde Turquía hasta North Carolina para una base y darles mantenimiento o guardarlas. Cuando están repostando combustible, porque esos aviones no pueden estar aterrizando y subiendo mucho, hay aviones que repuestan combustible a mitad del vuelo, pasando por la Costa Brava española. Cuando hacen el ejemplo, chocan los aviones y el avión que lleva las bombas cae. Y la noticia, en ese momento había un noticiero al día o dos, todo el mundo veía el mismo noticiero, no había redes, decían, la costa española está contaminada de uranio enriquecido. Imagínense cuando España no vendía las ciudades españolas porque sus clientes eran los escandinavos, los ingleses, los franceses, y que en enero dijeran, no, la costa española está contaminada y si vas te vas a contaminar, te vas a enfermar, te va a dar cáncer y otras enfermedades. ¿Qué hace el gobierno español? Se apanica, lo empieza a negar, lo empieza a decir que no pasa nada. No, Manuel Fraga Iribarne tuvo una decisión histórica que es un ejemplo de recuperación para una marca turística. Va y se mete a bañar con traje de baño junto con el embajador de Estados Unidos en Madrid a esa playa. Y esa fotografía le dio la vuelta al mundo y convenció a la gente, bueno, el que me quiere invitar está nadando donde no debe de nadar, significa que no pasa nada. Y esa fotografía es muy interesante porque hay fotografías de la imagen y luego fotografías de quién está tomando la imagen. Y uno pensaría, seguramente un compañero de ellos tomó la foto y la subió. No, del otro lado había 300 reporteros y había cámaras de televisión y de cine, que se filmaba mucho el cine en ese momento, y le cambió la historia a España. Porque la gente dijo, vamos a hacerlo. Se puede. Pero si hubo contaminación, los Estados Unidos pagaron indemnizaciones por 50 años. Fue nada más una franja a lo mejor de 10 kilómetros, no afectó todo y España recuperó y se volvió uno de los destinos más apreciados del mundo. Y eso lleva al contexto de la pregunta que me decían, ¿por qué la gente quiere viajar? Y la gente viaja por 5 razones. ¿O por qué debería de viajar también? Sí, pues deber ser medio... Se escucha fuerte, pero también tiene que ver con... Obligación. Sí. La gente viaja por 5 razones. La primera, por lo que te cuentan. No hay nada más fuerte que alguien llegue y te diga, acabo de visitar... alguna anécdota o... Qué bonito estuvo esto, qué bonito acabo de ver. estuvo No, aquello. sí, por supuesto, yo también Pues es un voy. poco lo yo de los también voy. influencers ahora, ¿no? La segunda, Cuentan las por experiencias. lo que ves. Estamos ahorita mismo en el capitalismo de la imagen. Todo es imagen. Y la gente quiere ver y quiere ir. Y quiere verse. Y verse. Y decir que fue,
Porque, Sobre todo decir que fue. mira, cuando tú ibas de Por eso digo viaje, verse, ¿no? O sea, verse. Oye, pero con la inteligencia Sí, artificial aunque ahora ya no haya puedes sido, pero fabricarte que un fue. viaje, pero mira, ¿no? doña Pilar fue a París muchas veces. Y cuando Sí. llegaba le Fue el año traía, pasado. le O sea, traía, le traía un regalito a sus amigas, ¿no, doña Pilar? Sí, claro. ¿Y qué decía el regalito? París. París, Sí. claro. Visita París. Claro. Y realmente, ¿qué hace la gente? Doña Pilar no lo hizo, pero seguramente mucha gente llega y dice, mira, mi querida Silvia, te traje un regalito. Igual a ti, Jaime. Igual a ti, doña Silvia. ¿Y qué es? Me acordé de ti. No, me acordé que tú no fuiste y que yo sí fui. Eso es un souvenir. Sí, sí, Si te portas bien, te cuento cómo me fue. Y luego la lectura. Los grandes viajes pensaron leyendo. Para mí uno de los libros que más me gustan sobre viajes no tiene nada que ver con viajes. Es la biografía de David Livingstone, un misionero inglés que recorrió el profundo África, que fue el que descubrió lo que él llamó después Cataratas Victoria, y que estaba en un lugar lleno de solamente africanos, y que un tiempo se perdió, y un periódico americano puso como podríamos decir, dinero, ponía dinero, una recompensa para quien lo encontrara. Entonces un periodista fue, y la historia cuenta, hay una fotografía y una imagen, cuando se encuentran Stanley con Livingstone, lleno de africanos, le dice, me presumo que tú eres Livingstone, cuando era el único que había Blanco. blanco. Y él recorrió el río Zambezi, y a través de su recorrido descubrió todo lo que es la profunda África. Es un libro que te enseña a viajar, a Claro. descubrir. Hay muchos libros de viajes, historias de viajes. Yo siempre recomiendo que lean historias de los lugares y no historias que te cuenten por qué vas a ir, sino que te cuenten alguien la vida. Y así Borges se cuenta el camino que tenía en Buenos Aires y te cuentan, otros se cuentan en Santiago de Chile. Chile. Te cuentan también varios historiadores. Hay un libro de Fernando Savater que se llama La ciudad y los viajeros, que te cuenta la historia de muchos escritores, lo que hacían y lo que no debían de hacer. La cuarta es que un experto te diga, un agente de viajes que todavía existen, porque la gente Sí. piensa que todo es por computadora, pero también hay cosas que te la tiene que ser un ser humano. Sí, Un por apapacho no te lo supuesto. puede dar una computadora. Claro. Un decirte, doña Silvia, su café como ayer, Sí. porque yo siempre digo a todo el mundo en turismo, la frase más importante es si te lo piden ya es tarde. Anticípate los deseos de tus huéspedes, clientes y amigos para que estén contentos y cuando lleguen háganlo primero, hablar. Y la última razón para viajar es porque tienes que ir a un congreso. Jaime, tú tienes que ir a un congreso a Zacatecas, tú nunca has ido a Zacatecas, no tienes ganas de ir a Zacatecas, tú querías ir a Acapulco, tú querías ir a Iztapa. Pero llegas a Zacatecas y cuando recorres la cantera rosada, pasas a la mina del Edén, entras al Cerro de la Bufa, pasas por la catedral llena de virreinal, llena de todo ese tesoro increíble. Y al entrar ves que hay un retablo de Javier Marín del siglo XX contrastando con los retablos antiguos. Cuando llegas dices, fui a un congreso de lo que te hubiera gustado ir, pero me encantó la ciudad, quiero regresar porque solo me dieron una muestra médica gratis no negociable, como los doctores, una parte Está chiquita. bueno, la verdad. Y entonces, ¿qué queremos viajar, querida Silvia? Tú viaja donde quieras viajar. Cuando te dicen la gente, es que viaja por el mundo, sí, ir a Cholula es el mundo, Sí, ir a Valquirico es el mundo, sí, claro. yo fui esta semana, tuve la oportunidad de reconocer a algunos inversionistas, me pidieron que fuera a ver un proyecto que tienen para ver si es viable turísticamente del lado privado, y fui a Tepeyagualco. Yo nunca había ido a Tepeyagualco, 1800 habitantes, la cabecera, y tiene un hotel interesantísimo, con una colección de cuadros de Dalí, y con unas historias impresionantes, y un Una edificio que iglesia. tiene un minarete, porque el dueño le gusta la historia, y ha viajado por Arabia, y le gustó la parte de Marruecos también, y que recreó como si fuera una fuente de la que había en la calle en la Alhambra, con los leones que están haciendo algo diferente, y tú no te imaginas que en Tepeyagualco, pasando Haya eso. Ciudad Modelo, puedes encontrar eso. ¿Y cómo descubres eso? Viajando. Y viajar es un acto de libertad. Cuando tienes todo lo demás solucionado, es que puedes viajar y viajar en paz y conocer el mundo a tu gusto. El mejor viaje es el que tú quieres hacer. Nunca hay un imperdible, nunca hay un obligado. Es que fuiste a París y si fuiste al Champs-Élysées, no fui. Subiste a la Torre Eiffel, no me mareo. Es que es como si no hubiera sido. Esto sí, claro. Además hay como 3 años antes, ¿no? Que hay que apartar el lugar, ¿no? Y aparte, puede ser más interesante sentarte en el Café de la P, enfrente de la ópera, En a ver cualquier- pasar la cotidianidad de los demás mientras tú Ujú. vives una vida distinta, En el barrio que estar judío. haciendo como si fuera una lista de check-in. Ya fui acá, ya fui acá. Ajá, Y cuando te sí. preguntan, ¿qué viste en el Louvre? Bueno, pues había mucha gente y logré ver a lo lejos la Mona Lisa y luego la batalla Pero de está muy Santa Cruz. chiquita. Está muy chiquita. ¿Y cómo comiste? ¿No sabes que está más rico el pan
dulce de aquí de Puebla. No, cuando viajes, quítate todos esos complejos, quítate todo. Puede ser mejor lo que tengas, pero para admirar lo que quieres y lo que te gusta, es que vas a conocer lo mejor de otros lugares. Y te puede Caminar. tocar. Y cuando viajas tienes el riesgo de que te pase algo, Claro. Sí. de que no se cumpla nada, de que llegues a un lugar esté cerrado, de que el avión se retrase. A mí cuando la gente me dice, ¿cómo ves? Esas líneas aéreas de tercera, se está retrasando el avión 10 horas. Hoy son 25 toneladas que van a subir al aire. Es magia. Sí. Es una magia que hace 120 años empezaron los hermanos Wright y otros muchos experimentando, haciendo pruebas. Y tú te enojas porque lo que hace 200 años hacían 15 días para llegar a Europa, tú lo vas a hacer en 10 horas y vas a llegar fresco, vas a llegar contento. Y si no estás contento, vas a llegar a bañarte, a dormir. Y Y si seguro. tampoco estás, Sí. no estás contento, entonces te duele vivir. Entonces no viajes. Claro. Correcto. Y ahora hablando, perdón, Dale mucho Ale. sobre esta No, está teoría. muy No, no, bien. está muy bien. Encantado, Digo, es encantado. que Eso no- si alguien sabe de turismo, pues Sí, es sí, sí, al sí, engañado. son de nuestros- familia. nuestras únicas Ya hay propiedades, lugares los ya hay viajes, los lugares, recuerdos. ¿no? Lugares de moda, ¿no? Ahora veo que mucha gente va a Turquía, ¿no? Yo la Turquía. verdad nunca... ¿Y cuál fue la razón de ir a Turquía? ¿Cuál? Uno, hicieron un aeropuerto magnífico, el aeropuerto Ok. más moderno del mundo. Le metieron mucho dinero a su línea aérea, ¿Más línea que de Dubái? bandera, Turkish Airlines, se ve por todos. Y la tercera, la que más ha apoyado, meterle mucho dinero a las telenovelas, Ajá. series y Ajá. televisión. Y ahora ya Pues hasta nos ganaron. Ajá. Ojalá está. La gente quiere ir allá. Todas Por las eso, exportan. el 30% de las personas en el mundo están viajando ahora por lo que ven en una serie, en una película o en un video corto. Pero las series turcas que tiene la primera piedra, el que no ha visto ninguna, porque yo sí he visto. No, yo también. Yo no, la verdad. Yo no, yo pero tampoco. el K-pop y el K-drama también es También. otro ejemplo, claro, Otro de ejemplo. eso, ¿no? Ahí fue una estrategia que se llamó gastrodiplomacia, en la cual el gobierno de Corea, utilizando una teoría que se generó en Tailandia en 2001, hicieron en 2015 un modelo de llevar Corea al mundo, pagando chefs y pagando cursos y pagando la música. Al principio era inversión. El K-pop no existía en el mundo. ¿Qué hicieron? Lo desarrollaron, lo llevaron. Y ahora la gente quiere ir a Corea como antes Ujú, nunca quería ir a ujú. Corea. Claro. Jaime, hiciste una reflexión importante. Sí, bueno, Perdón, solo decía yo que al final también los viajes, todos los trayectos que haces son momentos y son tuyos, ¿no? O sea, eso sí nadie te los va a quitar. Sí. Por más que tengas propiedades o tengas bienes, pero los viajes son tuyos y te los llevas. Totalmente. Y bueno, ahora hablando de los lugares más visitados, ¿qué opinión te merece el tema de la gentrificación? ¿Es un tema político? ¿Es un tema, digamos, real moda, que la gente de moda. siente? ¿O crees que forma parte de alguna agenda política? Mira, no, es una situación que O es salió- legítimo, se pues. salió de las manos. La gente, es más fácil viajar que antes. Un boleto de avión de México a Europa te cuesta, en términos reales, la tercera parte de lo que costaba 50 años. Es más fácil viajar. Ya no tienes que tener mucho dinero para poder irte a otro país. Ya la gente se ahorra, si trabaja mucho o consigue un crédito o consigue algo especial, puede moverse. Los jóvenes ya no tienen un lugar a donde aferrarse. Quieren ser libres porque pueden ya viajar y trabajar. El tema ha sido que se salió del control, porque llega mucha gente a un lugar que está barato y para ellos es barato porque ganan con otra moneda. Y eso hace que los precios suban como la ley de la oferta y la demanda. La de México, la gentrificación de México fue derivada también por el que la gente los recibió bien, los trató bien y la pasaron bien. Otras en Europa es diferente. En Europa lo que está pasando es que están desalojando a los locales para convertir los lugares en que sean dormitorios de extranjeros y le quitan la esencia del lugar. Están creando islas artificiales dentro de ciudades que pierden esa emoción de vivir lo que uno quiere vivir de los demás. Al principio comenté de que tú quieres ir a París para ver cómo viven los franceses, los parisinos, pero cuando llegas a una ciudad como Barcelona y hay partes pequeñas donde tú encuentras solo tiendas de souvenirs, donde encuentras servicios y menús para turistas, donde los que caminan son gente como tú ajena al lugar, pierdes importancia. ¿Qué pasa? Tú tienes que hacer todas las actividades políticas y gubernamentales de un destino pensando en el local, Para no en el de cuidar eso. afuera. El de afuera tiene que ir a tiene que ajustarse a lo que adaptar. tienes, no el que no tienes que hacerlo al revés. Y lo que pasó en Barcelona fue que quisieron ajustarse, igual que en Holanda, a lo que querían los de afuera, buscar los menús,
la comida, las bebidas, la música, para perder esa identidad. Es traer gente, desalojar lo local. Entonces tiene que retomarse muy fuertemente el desarrollo local. El local es más importante que el de afuera. El de afuera viene a dejarte. Yo tengo una cosa que yo pongo como ejemplo, que es una colmena. La parábola de la colmena le puse. Una colmena es donde obtienes miel. Las abejas son los turistas que producen la miel. Pero la miel, ¿para quién es en general? Para el ser humano, que es el local que vive. Entonces tienes que pensar como una colmena. La metáfora de la colmena, no parábola de la metáfora de la colmena, es que hacer las cosas, que la colmena esté lo mejor posible para así desarrollar de mejor manera la estrategia turística. Que la estrategia turística tiene que ir basada en dos ejes fundamentales: la atención y la promoción. Cuando un destino promueve más que lo que atiende, que es capacitar, entrenamiento y hacer producto turístico, fracasa. Entonces, sí es muy buena pregunta. La gentrificación es muy complicada. Lo que pasó hace poco en la Ciudad de México es un tema delicado, pero tenemos que ver que también se atraen, porque también con eso se mantiene un nivel de vida de los lugares. Sí, genera una Y, derrama y económica lo que tiene que importante. hacerse es una mezcla entre lo local, porque también el de fuera no quiere vivir con puro extranjero. No. También quiere vivir con gente local que lo va a nutrir. Tú te nutres con el que está ahí, que lleva años, con historias, con narrativas, con vidas. Cuando llegas a un lugar que sí están integralmente planeados, como Las Vegas, como Disneylandia, Disney World, como Macao, como Cancún. En Cancún no vayas a pedir identidad, ahí va a pedir una piña colada. Claro. Eso es lo que Porque tiene fueron que hacer. planeados para eso. Para eso, Las Sí. Vegas. El que pensó Las Vegas pensó fuera de la caja, una visión lateral, que es, este lugar no hay nada, es desierto, solo arena, pero lo tengo que hacer algo acá. ¿Qué voy a hacer? Buscar lo que no tienen los demás para que vengan acá. Y Las Vegas, después de casi 90 años, se sigue reinventando. Uno pensaría, tienen en una esquina más hoteles que todo el estado de Puebla en conjunto, y casi los mismos hoteles que tiene todo Quintana Roo. Y la gente irá allá solo por las bailarinas, los shows y el juego. Eso se agota, el turismo se va agotando por tantos viajes que puede hacer la gente actualmente. Entonces, ¿qué pensaron en Las Vegas? Hay que traernos la Fórmula 1. Las peleas. Las peleas. Pero ¿por qué no la Fórmula 1 cuando dices, oye, Las Vegas tiene todo, ¿por qué se lleva la Fórmula 1? ¿Y por qué se llevaron a los Raiders de Oakland para ser los Raiders de Las Vegas? Porque saben que se va agotando el producto. Por eso las ciudades patrimonio son complejas de vender porque tienen que tener historia, pero junto con la historia tienen que juntar gastronomía y actividades que no tengan que ver con lo que tienen. Vamos a pensar en Querétaro, que va a ir Rod Stewart próximamente. Es un éxito, porque Querétaro tiene su gastronomía, su patrimonio, pero eso no basta para llevar tanta gente, para llenar los hoteles. Para llenar los hoteles tienes que traer algo superior. Un campeonato mundial de fútbol, torneos internacionales, cantantes de fama mundial, Taylor Swift, que yo por mis hijas la conocí profundamente, la escuché intensamente. Y sigue conociendo. Hizo que el mundo cambiara económicamente, recuperó ciudades. Sí. Y entonces, ¿qué tienes que hacer como ciudad, como estado? Tener lo tuyo que tienes ya como tu producto, ponerlo en valor, pero atraer cosas que te sumen el mercado que no vendría a ese lugar, porque lo que tú le estás vendiendo no es lo que quiere en ese momento. Y no quedarnos de que solamente una zona turística puede ser la playa, porque muchos lo asocian nada más a eso. Exactamente. ¿No? Y en el caso de México, tiene muchos estados con una gran historia, muchas ciudades patrimonio mundial como Puebla, afortunadamente, y pues hacerlo atractivo, ¿no? Pero El lo patrimonio tiene su mercado. Ajá. El patrimonio de la gastronomía es fuerte, pero no lo es todo. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de Francia, de Europa en general, les gusta venir a México, pero vienen a buscar pueblos, no vienen a buscar ciudades, ¿no? Los Y pueblos mágicos. Los pueblos mágicos, por ejemplo, ¿no? Quieren estar en contacto con gente de la naturaleza, con nuestros indígenas y todo. Y nosotros vamos a Europa o a Estados Unidos a buscar tiendas, ¿no? Bueno, el mexicano y el brasileño es el comprador más fuerte. Antes era Venezuela. Yo empecé de guía. Realmente, a mí cuando me dicen, ¿dónde empezaste el turismo? Mi papá puso la agencia de viajes cuando tenía 4 años. Entonces, para mí, toda la vida he oído hablar de mi casa, de aviones, de reservaciones, de todo lo que tenga que ver con eso. Y yo estando en secundaria, me pusieron de mensajero y como no me dejaban manejar, pues a caminar
camiones y todo. Me acuerdo que tomaba yo el San Matías para ir al centro, de regreso el azul, luego el pistache para regresar. De La Y Paz. me Te mandaban dejaba al en la banco esquina. y me mandaban a depositar y los bancos cerraban a 1:30, entonces tenía que llegar a 1:30 corriendo y era todo. Y luego empecé a trabajar como guía y llevé grupos. Yo llevé un grupo a Tierra Santa donde me llamó la atención que estábamos viendo en el lago de Tiberíades un piso del siglo VI increíble, y la pregunta que me decían muchos de los que iban con mi grupo: oye, ¿dónde está el baño y qué puedo comprar por acá? Al mexicano le encanta comprar. Es comprador impresionante. Sí, Oye, a la colación, hablando de eso, ¿algún ABC para el viajero? ¿Tips para nuestra audiencia? Tip, sí. Primero, vayan a disfrutar y ver lo local. Dejen las compras para el final. Es mejor ir a algún lugar al momento que te den ganas de ir. Pero si ves algo que te gusta, cómpralo, pero te trata de equilibrarlo. Porque a veces las personas están más preocupadas por los encargos que por lo que están viendo. Y lo que está viendo, dejen de fotografiarlo. La gente, ¿qué se va a acordar? De estar viendo todo a través de una pantalla. Para viajar tienes que tener lo que se llama el síndrome de Stendhal, que te impresione la vida a través de lo nuevo que ves. Stendhal fue un pintor, escritor francés que vivió cuando Italia no estaba todavía unida como país. Italia se unió hasta 1863. Él en 1810 viajó de Milán, que era otro país, a Florencia, y cuando sale de la Santa Cruz ve de golpe Santa María de la Fiore y empieza a tener sudoraciones, palpitaciones, casi se desmaya. Y ya los psicólogos italianos descubrieron que muchos turistas le pasaba esto a finales del siglo XX por ver algo de inmediato. Pero eso lo van a ver la gente, y es un tip que te les doy, si no están pegados al teléfono, si no quieren fotografiar todo. Yo me acuerdo cuando fui guía, yo veía a los japoneses que iban con sus cámaras Sony grandotas, y yo decía que Europa lo vieron a través de 2 ojos, de un ojo nada más, perdón, porque grababan todo. Sí. Entonces, y también no vean tanta imagen de lo que van a ir a ver, porque si ves tanto, llega un momento en que ya no te da esa Ya no te sorpresa. sorprende, Y la ya no te sorpresa. sorprende. Mucha gente habla del Álamo en San Antonio, Texas, y el Álamo, y el Álamo, el Álamo. Es bonito el Álamo, pero la iglesia de Guadalupe del Paseo Bravo es más grande. Sí. Y son cosas. Otro tip, traten de viajar para ustedes, no para que los demás sepan que viajen. Creo que es lo mejor, ¿eh? Sí. Traten de leer la historia del lugar, saber quién gobierna en ese momento, qué ha pasado con el país, por qué se hicieron las cosas. Que Pues se parte de su come. historia, ¿no? Seguimos viajando para ver lo que hicieron los romanos y griegos hace 2000 años. Así es. Sí. Seguimos Que queriendo se ver comen, qué ¿no? hacía, qué se También. comía, cómo vivían. Prueben todo lo que puedan. Y si es un país, por ejemplo, la India, tomen botellas de agua embotellada. Si no toman refresco y no hay otra cosa y les dan agua frescas, no la tomen agua embotellada. Siempre lleven un botiquín de medicinas y no la documenten, que es un error gravísimo que mucha gente hace. Tu botiquín lo documenta, se pierde la maleta y la pastilla que toman cada 12 horas contra la presión no la encuentran. Y donde llega no te la van a vender. Sí, claro. Lleven 2 pares de lentes, lleven seguro, no de gastos médicos normales, sino seguros de protección al viajero, que son mejores. Solo por Se ese compran periodo. por el periodo de viaje y te ayudan para muchas cosas, como pérdida de maletas, te ayudan para un apendicitis, un dentista, y ya no pagas nada. A diferencia de los seguros normales que tienes que dar un coaseguro, ya está todo incluido y es muy bueno. Son servicios de atención al viajero, no son seguros de viaje. Otro tip es ¿Es servicio al viajero? al viajero. Ah, mira, Oh, es perfecto. diferente. Yo Las pensaba Swiss que era- Cards son buenos, son diferentes. Sí, sí. Ahora, saquen una fotografía o escaneen su pasaporte, sus visas, sus documentos Sí. y mándenlos a un correo electrónico donde ustedes creen que puedan entrar en cualquier lugar, o a la amiga, tía, mamá, prima o amigo que se queda, porque si pierdes tu pasaporte, que no es raro, Ujú. que te roben tu maleta, Eso no es. crean Sí, que, por que eso supuesto. solamente pasa en los países de Latinoamérica. No, no. Los mayores personas que te roban están en Roma también, que te quitan la cartera, carteristas están en París, en Madrid. Claro, claro. Es muy normal porque tú vas como turista pensando que todo es distinto y vas relajado y te pierdes. Entonces, eso llega a pasar. Entonces, otro consejo es: tomen de preferencia vuelos directos si van a Europa, porque a veces uno quiere hacer que escala para ahorrarse. Se ahorran $100, $200, Es peor. y si esos $200 los divides entre el tiempo que tienes tú de viaje, es como si dejaras de gastar a lo mejor $10 al día, pero el nivel de cansancio que puedes tener y Claro. de comodidad puede ser grande. Cuando vayas a un hotel, como vas a una excursión, siempre apunta o llévate la tarjetita del hotel,
porque luego te dan tiempo libre y de repente te acuerdas que estuviste en el Hotel Emperador, pero el Emperador fue 3 días antes en Madrid y ahorita estás en Burdeos y el hotel se llama ahora Royal y tú estás buscando con el taxista que te lleva al Hotel Emperador y no lo va a encontrar. Entonces, mejor lleva la tarjetita y si no hablas francés, oiga, aquí quiero ir a este hotel. Siempre comprar chips de telefonía, no usen su telefonía de acá, compren un Ya lo chip. pasó, Eso me ya lo acaba de pasó. pasar. Compren un chip que son muy Sí, baratos, claro, lo puedes claro. comprar digital desde antes, o la Fly lo vende Euros, digital, claro. por el tiempo que vas a estar, te puede costar 12, 15 euros y tienes a lo mejor 40 gigas y Sí, puedes hablar a sí, todos sí, lados, sí, sí. puedes bajar todo. Trata de desconectarte, yo sé que no te puedes desconectar en este mundo, ¿no? Yo quisiera que los grupos de WhatsApp los pusieras en off cuando te vas de viaje para que no te esté escribiendo nadie, ni preguntándote nada, o luego te hablan por teléfono, tú contestas y es el que te va a llevar la carne y tú te olvidó decirle que no te llevara la carne o la leche o el pan. Nos hemos vuelto obsesivos con el celular y lo llevas a todas partes y cuando viajas dices, me voy a desconectar y ahí sigues. No puedes. Yo me estoy leyendo algo sobre eso, porque como dicen que tiene la primera piedra el que es culpable. Yo y mis amigos que me pueden oír, soy un obsesivo compulsivo del teléfono, pero ya quiero liberarme de eso. Quiero quitarlo. Una primera muestra de lo que leí es no tenerlo junto a ti enfrente, guardado en la bolsa o en otro lado. Ya duermo enfrente de él y trato de levantarme y leer algo de papel, despejarme y bañarme y luego ya ver lo que viene. Pero la gente quiere inmediatez y los viajes no son inmediatez. No es lo mismo una señora que se embaraza a 9 meses para tener un niño. Los jóvenes quieren tener que 9 señoras se embarazan un mes para tener un niño en un mes. Sí. No existe la inmediatez. Entonces hay muchos tips. Por ejemplo, si no tienen que salir de vacaciones en la fecha que les toca salir, viajen fuera de esa fecha. Que la gente, es que yo quiero ir en Semana Santa y tú puedes viajar en abril. Sí, ya soy jubilado, pues viaja después. O ahorita que es el verano. No viajes en verano. Está todo todo lleno el y calor todo es que hay. y es más caro. ¿no? Europa hay que viajar en octubre y en noviembre, septiembre. Y tienes buen clima además. A Sudamérica hay que viajar en octubre o en abril. Si no puedes porque tú trabajas en una escuela, en el gobierno, una empresa y todo te dan vacaciones a mitad del verano, pues ya ni modo, busca alguna opción con tiempo que no esté amontonado. Porque imagínate, haces fila todo tu año y llegas a otro lugar a hacer filas y te cuesta más caro porque realmente el valor de un producto es el mismo, no te van a dar más. Cuando fue hace 25 años el cambio de milenio, me acuerdo muy bien. Tú estabas muy chiquita, Silvia. No tanto. Era una bebé. La gente quería irse al crucero más importante del mundo y 2 años antes empezamos a vender los barcos y cruceros, porque quiero cruzar la línea internacional del tiempo, el milenio, en un barco y va a ser maravilloso, o pasarlo en París. Y decía la gente, oye, ¿cuánto vale? $5,000 el crucero. Oye, si rompes tu calendario y te vas un mes después, te vale 1,000. No, pues, y la gente, ¿quién se acuerda ahorita que pasó el milenio? Muchos ya se murieron. sí. Ya se les olvidó. No se acabó el mundo. Tú viajas para ti, no para que llegues. Yo crucé el mundo en Gibraltar y no sabes, qué padre. Yo fui a Londres y estuviste tú solo. No, había como 3,000 personas. Sí, el año 2000, claro. Sí. Fue Como Nueva esperar el York, año fue nuevo en horroroso. Nueva Sí. York, En no Nueva en la York. Gran Manzana. Nueva York, el año No tomes agua porque no te dejan salir, te echas 12 horas sin ir al baño. Sí. Así es. Pues ahí lo tienen, un experto en temas de turismo Buenos y tips. también en historia. Muchísimas gracias, Ale. No, que Oye, por favor, aviéntate el comercial de la HR. la HR, ¿verdad? Viajes HR. Sí. La Que gente decíamos viaja antes de familiar. empezar este programa que pues es pionera. en 55 Puebla, años como- trabajando. La primera fue Viajes Iborra, don Eso Pepe te iba a Iborra, preguntar, que era con un Pepe. portero del Puebla y que después catalán, una gran persona, Sí. fue el pionero. Y sigue la agencia, la lleva Maru Curi ahora, luego sigue Viajes Iliana, de la señora Iliana Porras, y después mi papá fundó la agencia con mi tío Roberto Cañedo, que ustedes conocieron bien, Viajes HR, y se llama HR, fue muy fácil, la gente me pregunta, ¿y por qué HR? Yo les digo, pues hay rorras, home run, hechos la raya, pero el verdadero nombre es porque la estación de radio que tenía mi abuelo era la XEHR, donde ustedes fueron claro. importantes También, colaboradores. Ahí claro. seguimos. Siguen siendo, Sí. imagínate, Y están mi- inventariadas ya. Y mi abuelo le dijo, oye, pues ya, ¿para qué te das tantas bolas? Porque querían ponerle Viajes Puebla, que luego hubo una agencia que se llamó Viajes Puebla, o Operadora Turística, muchos nombres enredados. Dijo, pues ponle HR, es lo que era la estación más conocida en ese Claro, era momento. lo que había. Y el primer logotipo durante 5 años era el mismo del HR. ¿Se acuerdan que era una Ajá, HR claro, grandota? sí. Y decía toros, fútbol, béisbol, y le pusieron Viajes. Y lo que se adhiera. Y Muy durante bien. mucho tiempo fuimos el mejor cliente de la estación.
Sí. con una tarifa buenísima. Sí. Sí, Muy claro. bien. Todo quedaba en familia. Todo quedaba en familia. Entonces, ahí están, le llevan ahorita, están más operadas mis hermanas, lleva la operación, yo estoy apoyándolas, ya no en la operación directa. Salí a hacer mucho tiempo, casi 14 años, salí, después de estar 20 años y ser el que llevó a la agencia, me fui a hacer un experimento de 3 años, porque mi papá me dijo, te vas todos los 3 años. Yo no quería entrar al gobierno, la verdad, yo estaba muy bien y me daba, toda mi familia ha participado en temas de gobierno y yo no quería, me invitaron, y mi papá me dijo, oye, todos hemos entrado, prueba, si no te gusta te regresas a los 6 meses o al año. Pues que me guste, me quedé casi 14. Entonces, a mi papá no le gustó mucho, murió ya y sí murió un poco molesto de que ya no regresaba. Él me insistía, Mira. ya deja el gobierno, ya Dedícate a a los esto. viajes. Pero, A lo nuestro. pero él fue el que me. Primero te encandiló, Me como dicen, encandiló. y ya después. ¿Quién Es la que- tiene ahorita tu hermana? Mis 2 hermanas las llevan ahorita. Las dos. Yo las ayudo en Entonces- algunas cosas, lo que quieren que los ayude, pero ahí estamos también. Claro. Estamos aquí en Avenida Juárez, 2713A, en la ciudad de Puebla, y en Tehuacán, Puebla, Independencia Oriente, número 3. Por eso está muy bien, Ale, pero bueno, también es un Excelente. tema de ciclos, ¿no? Ciclos, uno hay que saber salir de los ciclos, saber estar, saber salir y saber disfrutar, y siempre la vida te da oportunidades. Oye, ¿y dónde más viajan los poblanos ahí de la Ah, agencia? ¿dónde viajan? En Estados Unidos mucho, a Houston, mucho, Nueva York, Orlando, California. Sudamérica viajan a Argentina muchísimo. Europa, España. España es como el Su hometown. casa. Llegan y Sí. van al otro lado, se sienten ya ahí. Casa. Entonces, recorridos Sí. Turquía está Ya muchísimo, regresan mucho. hasta ceseando, ¿no? Mucho. Asia, Claro. lo que es Vietnam, Singapur, Myanmar, está empezando a jalar. Canadá nos costó trabajo por su tema de, era el lugar más vendido y El las tema de visas la nos visa. afectaron. Ujú. Pero mucha gente viaja, Jaime, a Estados Unidos y Sudamérica un poco, pero lo fuerte es Argentina. Chile está creciendo y Perú. Perú con su gastronomía, con su Ahora. historia. Fue un Mm. virreinato también, el virreinato del Perú. Lugares interesantes. Y de los lugares que a mí más me llamaron la atención fue Chile. Chile para mí es un país mágico. Isabel Allende le llama mi país inventado, que es como una isla dentro del continente, que los Andes la dividen y hacen que sean tan distintos, que no se consideren tan sudamericanos, sino se sientan insulares, y que ahí puedes sentir la verdadera soledad, pero también la armonía de una nación que quiere ayudarte a pasártela bien. Ah, muy bonito. Ahí tienen esos, Pablo ahí Neruda. tienen Los esos tips, tips. Exacto, sí. A mí Chile esas, me gustó mucho. esas sugerencias, pues Sí. para este verano o Chile, los que la La vengan. Patagonia, Claro. Chile hay que La viajar, Patagonia. ellos tienen el verano ahorita, es el invierno, hay que viajar de octubre, yo viajé en octubre una vez, otra vez en abril, y me gustó mucho, una vez ¿La en isla de diciembre, Pascua? la isla de Pascua también es muy bonito, pero Chile es un país interesante, Argentina es increíble, Brasil también, aunque Brasil no es tan, viaja mucha gente de alrededor, pero no tanta gente de fuera, curiosamente. Y lugares del Caribe también bonitos. Para mí la forma más padre de viajar es en barco. Si alguno puede ser un crucero, es increíble los barcos, porque tienes todo a precios que tú revisas y divides por día lo que te gastas en tierra, mucho más económicos, y aparte tienes la libertad de ir en el mar, que es padrísimo. Es otro. Muy bien, pues Muy ahí bien. lo tienen. Muy bien. Así Ya. que les agradecemos muchísimo su atención. Ah, coméntenos, por favor, aquí abajito, ¿a dónde van a ir? Ya sea Cholula o ya sea Buenos Sierra Aires, Norte de Puebla, la oye, Sierra hombre, Norte claro. también, que Cuetzalan. tiene mucho que ofrecer. Coetzalan es increíble, Jicotepec de Juárez, ¿no? Puebla es... Chignahuapan, No, es- Chignahuapan. Y además en plena temporada de chiles en nogada, Nogada. julio, agosto, Sí. septiembre, y se pega con el verano y las vacaciones, pues hay que ir. Así es. Muchísimas gracias por su atención.